Mormonismo tóxico 9. El quejoso. Hola gente inicua, hoy toca hablar de este comportamiento en la vida en general y de cómo podemos encontrar esta actitud en la iglesia. Al igual que en el programa anterior del orgulloso, el quejoso también tiene matices que vamos a aclarar mostrando las diferencias. Primero vamos a hablar del quejoso tóxico, que es aquel al que todo le viene mal y está estrechamente vinculado con el meteculpas. Ya sabemos que la especialidad mormona es meter culpa a los demás, ¿no? ¿Os acordáis del primer programa de esta serie? Ya que el quejoso necesita hacerte sentir mal para quejarse y alimentar esa necesidad de ser visto como víctima. Porque, ¿qué es la queja? Como dice en este libro de Stamateas, la queja es un lamento, una demanda, un reproche, un disgusto, un reclamo permanente, que lo único que logra es alejarte de la mejor gente. Y realmente en estos años que llevo fuera de la iglesia es lo que más he podido apreciar en la interacción de mormones con ex mormones. Cuando era miembro también era quejosísima, pero muy difícilmente lo hubiera visto y menos admitido. ¿Dónde está la queja tóxica? En la prolongación de la queja, en el origen de la queja, en la colección de quejas. Cuando uno ha tenido problemas, porque todos hemos tenido problemas alguna o muchas veces, pero que muchos de esos problemas puede que ya se hayan solucionado y sin embargo seguimos hablando de ellos, alargando el victimismo. Eso me pasaba siendo miembro de la iglesia, intentando convertir a mi esposo e hijos, que fue una lucha muy persistente por mi parte hasta que lo logré. Pero mientras tanto en el proceso siempre llevaba esa frustración a la capilla. Ay, si lograra bautizar a mi esposo, todo sería diferente. Ya era el alma en pena, ¿no?, de la iglesia, y por este tema personal era mi queja constante. Otros lo son hoy en día con los ex mormones. Mirad, siempre lo vais a ver en los comentarios: ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué no nos dejan en paz? No nos dejan creer en lo que queramos. El objetivo de estos canales ex mormones es ser piedra de tropiezo, cuando ellos son los que se meten a los canales a comentar. O sea, es una forma muy peculiar de quejarse, ya que en vez de huir de los perseguidores de la iglesia, persiguen a los supuestos perseguidores, porque la persecución consiste en invadir el espacio o el medio en el que se desenvuelve el perseguido y atacarlo. Por ejemplo, los ex mormones ya no creemos en la iglesia y no nos vas a ver, o por lo menos a mí, nunca me vas a ver en una capilla diciéndole a todos que la iglesia es una estafa. O sea, nunca más he pisado una capilla y realmente dudo que lo haga. Ni siquiera virtualmente no me meto en páginas de miembros activos, ni en grupos de mormones, ni en blogs de mormones, ni en páginas de la iglesia. O sea, nada. Yo actúo en mis espacios sin invadir los ajenos. Es por eso que también no soy nada popular, porque al no intervenir en sitios mormones es difícil que me encuentren, pero cuando lo hacen, ahí vienen las quejas, encima sin fundamento, porque repito, yo no los busco. Otra forma del quejoso tóxico es la víctima falsa e injusta. Bueno, no solo hablar de historia, pero hoy quiero referirme a José Smith y su famoso martirio, aparte de su muerte en 1832, aquel en el que lo sacaron de la cama, de los cabellos, lo intentaron envenenar, lo llevaron a la calle y le untaron con brea y luego le echaron plumas, y lo quisieron castrar. La versión oficial habla de problemas de terrenos. Abajo en la descripción del video voy a dejar dos enlaces: el oficial de la página apologista Más Fe y el extraoficial pero más amplio del blog Libres de Fe Manipulada, donde se expone y explica las acusaciones sexuales que se vertieron en contra de José Smith por estar acostándose con menores de edad. En aquel caso con Marinda Nancy Johnson, de 16 años. Porque ¿cómo te van a intentar castrar por unos problemas de terrenos? Por favor. Pero de ahí salió esa historia victimista de José, que es la más socorrida a la hora de hablar de él para compadecerlo. Lo mismo pasa con la supuesta persecución de los santos, que no era por sus creencias, sino porque la gente se había enterado de las andanzas de José Smith, ¿no? Y de las mafias que traían entre él. Pero los miembros activos no dudarán en sacar esto en cualquier debate para quedar como las víctimas de la historia y así fomentar su delirio de persecución. Y es tal cual. Yo en mis tiempos también compadecía a la misma iglesia por haber sufrido tanto en el pasado, y como José Smith, pobrecito, lo había pasado tan mal y por ende todos lo habíamos pasado mal por él, y extendemos la queja tóxica aunque la empatía haya sido real, porque de verdad creíamos que las cosas habían sido así. Ahora pasamos a la queja justa o queja real y consciente. Bueno, como su nombre lo indica, para que no sea queja tóxica, la queja tiene que buscar una solución a un problema no resuelto. Y es bien sabido que a partir de Internet
todas las fechorías cometidas por los mormones desde sus fundadores, desde sus orígenes, hasta las más actuales, entre las que se encuentran abusos de todo tipo, como siempre andamos publicando en las páginas exmormonas, y repito la lista que dije en el anterior programa: abusos financieros, abuso de poder, abuso de autoridad, abuso de confianza, abusos sexuales, pedofilia, pedía. Todo ha salido y sigue saliendo a la luz, y son cosas que hay que denunciar. Muchos son casos no resueltos y otros casos horribles que muchos por miedo o porque están convenientemente manipulados a base de persuasión coercitiva no lo van a desvelar y por ende no lo van a denunciar. En cuanto al pasado, muchos exmormones hablamos del pasado de la iglesia, exponemos y difundimos todo lo que hemos ido encontrando en internet, en muchos libros, en artículos periodísticos. Eso es quejarse, o quejarse porque sí, o quejarse por capricho, o hacerse a las víctimas, o porque no podemos soltar, que ahora es un término muy de moda, ¿no? Pues depende cómo se vea. Yo he comentado que he recibido distintas terapias para superar el mormonismo, y cuando toque la ocasión hablaré de ellas, y he pasado por todas las etapas de duelo, y repito, lo hago desde la distancia emocional. Ya nada me hace daño en este sentido, ni me hiere hablar de la iglesia. Que me indignan muchas noticias que salen, es normal, se llama empatía cognitiva, porque comprendo el caso y siento empatía emocional cuando alguien me cuenta de su dolor porque aún lo está viviendo y me lo transmite. Pero lo que es mi caso, o sea, personal, es agua pasada. Ya esto lo tomo con la mayor objetividad posible, así que vamos a las soluciones para vencer la queja tóxica. Cuando alguien te venga con quejas, mira desde cuándo arrastra la queja y si se puede hacer algo por sí mismo para solucionar o lo puedes ayudar en el problema. Pero si se queja por quejarse, aunque intente solucionar su problema, buscará otro para seguir quejándose. Ahí te darás cuenta. Mira si son quejas caprichosas que no tienen solución, porque el quejoso está en su zona de confort, estancado en la queja solo para que se le compadezca o lo compadezca a todo el mundo. Si es así, aléjate. Si es un quejoso mete culpas y todos tienen la culpa de sus problemas menos él o ella, y no tiene un mínimo de autocrítica, aléjate. No va a cambiar. Como te digo, va a buscar otro problema para quejarse. Eso les pasa especialmente a esos miembros a los que Satanás es el culpable de todo. Hace mal algo, no cumple con algo, es por culpa de Satanás, que lo tienta y el pobre sucumbe. No, aléjate. Bueno, Iniqua, si gustas comentar o compartir tu experiencia con este tipo de actitudes, si la has padecido tú, si la has visto en tu capilla, pues como quiera que sea, es bienvenida. Lo puedes hacer aquí abajo en la casilla de los comentarios. Y la próxima vamos a hablar del neurótico. Ya faltan poquitos programas para acabar y pasar a otras cosas más específicas. Así que un besito, ya hasta la próxima. Adiós.